Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos primeramente a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día, porque Él es hermoso y su presencia para con nosotros es maravillosa. Amén. Así que les invito a que oremos. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos gozamos, Señor, porque tu presencia es maravillosa, Señor. Cuánto nos conforta, Señor, el sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y saber, Padre Santo, que alguien eterno, Señor, está en nuestras vidas, Señor. Que alguien eterno, Señor, toma nuestros corazones. Y que por eso, Padre Santo, nosotros permaneceremos en la eternidad con gran gozo y gran alegría, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú vives, Padre. Vives para siempre, Señor. Y como tú vives, Señor, no temeremos qué pasará en el mañana, Señor. No temeremos, Señor. Creemos, Padre, que tú vienes por esta iglesia. Creemos que tú vienes por nosotros, Señor. Y que un día, Señor, esto se acabará, Padre Santo. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia, Señor, y por tu misericordia. Te pido, Padre, en esta mañana que tomes a mis hermanos, Señor, y les ayudes, Padre, para que no haya impedimento para escuchar tu palabra, Señor. Quita todas aquellas distracciones, Señor, que puedan impedir que mis hermanos escuchen tu palabra, Padre. Y ayúdame a mí, Señor, a transmitir tu mensaje con denuedo a mis hermanos, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Amén. Hermano, quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Vamos a estar leyendo hoy del versículo del 1 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gloria al Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Esta mañana, hermanos, he titulado el sermón Un llamado a avanzar. Y vamos a dividir los versículos. Primero vamos a ver los versículos del 1 al 3, después estaremos viendo los versículos del 4 al 8
y después, por último, estaremos viendo los versículos del 9 al 12, que va a ser la conclusión de este sermón. Y lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 6, es que el capítulo 6 inicia con un indicador lógico que es el por tanto. Esa palabra que nosotros encontramos ahí, que es por tanto, lo que indica es que el autor va a dar un motivo, va a dar una causa del por qué el autor viene hablando de esa manera. Entonces, él utiliza esa expresión, el por tanto. Entonces, esto indica una causa. Lo que quiere decir es que tenemos que ver primeramente qué es lo que el autor viene diciendo para poder entender el contexto de lo que se está hablando. También el por tanto puede indicar que es una conclusión. Pero antes de ver el capítulo anterior, quiero que tengamos este panorama, este esquema del libro de Hebreos. El libro de Hebreos inicia en el capítulo 1 diciendo de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, antes, tiempo anterior, por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Cuando el autor inicia hablando eso, hace un resumen de todo el Antiguo Testamento y dice que en estos postreros tiempos el Señor, Dios, nos habla a través de su Hijo. Dando a entender el autor que el Hijo para estos postreros tiempos es lo más importante, es a quien debemos escuchar, es a quien debemos atender, a su palabra. Debemos estar atentos a qué es lo que dice el Hijo. Y el autor de ahí en adelante va a comenzar a desarrollar en su libro, en el libro de Hebreos, la mitad del capítulo 1 al capítulo 2, el autor comienza a mostrar por qué el Hijo es importante. Y el autor comienza a decir que el Hijo es importante porque es superior a los ángeles. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Hebreos. El Hijo es más importante que los ángeles porque es superior a ellos. En el capítulo 3 y capítulo 4, el autor comienza a desarrollar y a decirnos por qué el Hijo es importante y por qué debemos escucharle a Él. Entonces el autor va a decir que el Hijo es superior a Moisés, superior a Josué y superior a todos los patriarcas. Eso comienza a decir el autor del libro de Hebreos. Y el autor del libro de Hebreos nos va a seguir diciendo por qué el Hijo es importante, que es el tema que nos compete en esta mañana. El autor comienza a decir que el Hijo es más importante que todos los sacerdotes que ha habido en la historia de Israel. Y que el Hijo es más importante que Aarón, más importante que todos. El Hijo es superior a todo. Por lo tanto, es al Hijo a quien se debe atender. Entonces el autor en el capítulo 5 y del capítulo 5 al capítulo 8 nos va a mostrar por qué el Hijo es superior a todos los sacerdotes. ¿Y por qué el Hijo es superior a Aarón y a todos los que han existido en ese sentido del sacerdocio? Él comienza a desarrollar esta tarea. Después en el capítulo 9 y capítulo 10, el autor nos va a desarrollar en Hebreos que el Hijo es superior, más importante que la ley, que el templo de Israel y que todos los ritos que se hacían en Israel. Y él dice, el autor en el capítulo 10, que todos esos ritos, que el templo y que todo lo que se hacía anteriormente era una sombra de lo que iba a ser el Hijo. Esto es el libro de Hebreos. Esta serie que estamos desarrollando se llama Viviendo conforme a la fe de Hebreos 11:1. Cuando el autor llega al capítulo 11, el autor comienza a decirnos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ya hemos visto, hermano, que la fe, la certeza de lo que se espera no es que se está esperando una casa, no es decláralo y recíbelo, no es eso. Ya el autor nos viene diciendo en el capítulo 10, antes de entrar al capítulo 11, de que la iglesia está esperando es a Cristo. Y que nosotros tenemos la certeza de que Cristo viene y estamos convencidos de que Él viene, aunque no lo veamos. Esa es la interpretación de Hebreos 11:1. Entonces el autor comienza a desarrollar y a darnos ejemplos en el capítulo 11 y a decirnos que todos los del Antiguo Testamento vivieron conforme a esa fe. Y comienza a decirnos de que Moisés despreció todo lo que el faraón y todas las riquezas del faraón. ¿Por qué? Y tuvo por mejor el vituperio de Cristo porque estaba viendo aquel
Moisés tenía la certeza y tenía la esperanza de que Cristo iba a venir y que tendría una cosa mejor para él. Y es la esperanza. Y nos dice, termina el libro de Hebreos 11 diciendo que muchas personas que sufrieron y vivieron en sufrimiento, no quisieron, no aceptaron el rescate. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque sabía que vendría algo mejor para ellos y por eso no aceptaron el rescate. Y el autor concluye en el libro, en el capítulo 12 diciendo, por tanto, hermanos, ya teniendo en cuenta esto, mirando tantos testigos y tantas personas que dieron testimonio de que Jesús viene y que es lo mejor para ti, que es lo mejor para tu vida, te dice, por tanto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es el libro de Hebreos, hermanos. Así el autor comenzó a detallar ese libro de Hebreos. Y tanto es así que la probabilidad de que no conozcamos el nombre del autor del libro de Hebreos es porque el autor aún no quería ni siquiera que se supiese su nombre, para que la prominencia, la exaltación estuviese en ¿quién? En Cristo. Pero en esta mañana nos compete a nosotros mirar, porque vimos que el autor les va a hablar sobre el sacerdocio y les va a decir que Cristo es superior a los sacerdotes que ha habido en la historia de Israel. Pero el autor en el capítulo 6:1 dice, dejando ya los rudimentos. Esa palabra, por tanto, es la que vamos a analizar primeramente. Por tanto, ¿qué es lo que él viene diciendo? Entonces, en el capítulo 5, el autor de esta carta comienza a mostrarnos que Cristo es superior a Aarón. Y comienza a decirle que Aarón era un sacerdote que estaba en debilidad. Y por tanto, Aarón debía ofrecer sacrificios por sus pecados. O sea, por los pecados de Aarón y por los pecados de todas las personas en el pueblo de Israel. Y nos dice que Cristo, eso es en el versículo, del versículo 2 al 4 del capítulo 5. Estoy en el capítulo 5, si quieren lo van observando. Entonces, después en el capítulo 5 en adelante nos va a mostrar y nos va a decir de que Cristo es superior a todos los demás, pero que Cristo también se hizo débil. ¿Y que se hizo débil para qué? Para poder expiar los pecados de cada uno de nosotros o de cada uno en la iglesia. Entonces, pero el autor nombra a alguien. Quiero que leamos el versículo 6 del capítulo 5. Versículo 6 del capítulo 5. Y él nos va a decir, como también dice en otro lugar, estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Leamos el versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el autor va a decirnos a nosotros que Cristo no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Entonces esto parece como que para nosotros entender, pero bueno, ¿cómo Cristo es según el orden de Melquisedec? Parece como que muy difícil de entender. Bueno, el autor se da cuenta que esto es difícil de entender para sus receptores. Y miren lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Entonces el autor, ahí vemos que el autor interrumpe. Ya sabemos que el autor viene hablando de que Cristo es superior a todos los que han existido en el antiguo Israel. Pero vemos que el autor hace un par. El autor hace un llamado de atención, le hace una observación a sus receptores y les dice, acerca de esto tengo mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es esto que tiene mucho que decir, pero difícil de explicar? Es que Cristo, ver a Cristo según el orden de Melquisedec. El autor ve difícil explicarle a sus receptores cómo es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero no porque el autor tenga las herramientas para explicarle. Él mismo dice, él da la respuesta. ¿Por qué? Ahí está. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces el autor les puede explicar eso, pero ellos se han hecho tardos para oír. Entonces, vemos más adelante, para entrar en contexto, el autor después que les hace esta advertencia. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia comienza en el capítulo 5, versículo 11 y termina en el capítulo 6, versículo 20. ¿Por qué digo que termina ahí? Vamos a leer el capítulo 6, versículo 20.
capítulo 6, versículo 20. Miren que empezamos en el capítulo 5, versículo 11. Y el autor va a terminar esta advertencia, el llamado a atención, que es lo que nos compete en este sermón, lo termina en el capítulo 6, 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. El autor ahí nuevamente retoma el sacerdocio de Melquisedec y va a comenzar a explicar a la iglesia cuál es ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Veamos el versículo 7.1 para que veamos que el autor nuevamente retoma la explicación. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. De ahí en adelante el autor va a explicarle a sus receptores cómo es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y le va a dedicar el capítulo 7, capítulo 8 y parte del capítulo 9 para explicarle cómo es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero quiero que volvamos nuevamente al capítulo 5, versículo 11, para que entendamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué el autor no les puede explicar a ellos en su momento el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Leemos el versículo 11 hasta el 14. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el autor nota de que hay algunos hermanos que necesitan que se les explique nuevamente los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay algunos hermanos que ya debieron ser maestros para el tiempo que Él les está escribiendo y que para ese tiempo los hermanos no eran maestros. Entonces Él se ve en la necesidad de interrumpir la explicación de ver a Cristo como el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec y comienza el autor a hacerles esta observación, este llamado de atención. Entonces, en este sentido, vemos que los receptores, el autor utiliza una metáfora haciendo referencia que ellos tenían necesidad o tenían que darle alimento, la leche espiritual en vez de alimento sólido, porque para su tiempo todavía no estaban preparados. Entonces, en ese sentido, los adultos necesitan alimento sólido, pero el autor está comparando a sus receptores como niños que necesitan tomar leche. El apóstol Pablo utiliza esta metáfora para motivar a sus lectores también en 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. El autor muestra aquí que le está dando a algunos hermanos, les tuvo que enseñar, no como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque como a niños tuvo que enseñarles. Dice que les dio a beber leche. El apóstol Pedro también en 1 Pedro capítulo 2 nos habla sobre esto y nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pedro nos muestra aquí que todos los que han nacido de nuevo, que están empezando en el camino del Señor, hay que darle leche espiritual. No hay que darle alimento sólido, sino leche. O sea, haciendo una comparación con lo que nos dice el autor del libro de Hebreos, ya para el tiempo en que él les escribe esta carta, estas personas tenían mucho tiempo en el Evangelio de Jesucristo y sin embargo el autor no les pudo enseñar como adultos sino como a niños. Se habían quedado estancados.
Por eso el sermón en esta mañana está titulado Un llamado a avanzar. Entonces el autor, ¿qué es lo que quiere que entiendan? El autor quiere que ellos entiendan las implicaciones bíblicas sobre el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec y que puedan comparar esto. Entonces, hermano, hasta ahora estuvimos viendo solo la palabra inicial del capítulo 6, versículo 1, que dice el por tanto. Estuvimos viendo el contexto para poder entrar a nuestros versículos. Ahora vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En el versículo 1, hermano, vemos que el autor comienza a decirnos que dejando ya los rudimentos, la palabra que se utiliza para rudimento en el griego es arjé. Esto significa principio, o sea, lo principal. Cuando tú eres nacido de nuevo, a ti se te comienza a enseñar sobre cuál es la doctrina de Cristo, sobre la justificación, sobre el arrepentimiento, que es la fe, o sea, las doctrinas principales, la base. A eso es lo que el autor se está refiriendo cuando dice dejando ya. Ese adverbio, el adverbio que vemos ahí no es después, no es mañana, no es pasado mañana, es ya. Ya, para el tiempo en que ellos estaban recibiendo la carta, ya debían avanzar, debían seguir hacia adelante. Y el autor nos dice cuáles son estas doctrinas a las cuales ya deben avanzar. Porque para eso podemos hacer una inferencia y podemos decir de que ya para ese tiempo todos debían estar cimentados en estas doctrinas. Es la base de los cristianos que están empezando el Evangelio de Jesucristo. Entonces el autor no está diciendo desechemos esas doctrinas, no. Él está diciendo que ya tenemos la base, así que tenemos que seguir avanzando. Y la palabra que se utiliza para doctrina es logos, es la misma palabra como la vemos ahí, palabra, o sea, lo que se te ha sido enseñado. Debes avanzar. Si ya se te enseñó, debes seguir avanzando. Los redactores del catecismo de la época de la Reforma incorporaron 3 documentos a sus enseñanzas, que es el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Los reformadores decían que si un cristiano nuevo se aprendía estos 3 documentos, el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, estos cristianos ya tenían la posibilidad o el carácter para poder enseñar a nuevos cristianos. Esto es lo que el autor de Hebreo les está diciendo a ellos. Ellos ya podían enseñar el Evangelio de Jesucristo, pero debían avanzar. Por eso el autor se ve impedido para enseñarles a ellos a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Son como el ABC, las doctrinas básicas de la iglesia. Entonces, el adverbio ya significa que ya debes dejar eso, que ya debes conocerla y que debes avanzar, seguir adelante. Entonces quiero aclarar que el autor, como les he dicho, no expresa aquí un desprecio por las doctrinas básicas o fundamentales, sino lo que les está diciendo a los receptores que no debían quedarse solamente en esto. Pero el autor les hace un llamado a ellos a decir que sigan avanzando, a que avancen, a que sigan adelante, a que crezcan en Cristo Jesús. Pero miren el versículo 3 lo que dice. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto pareciese ser un contraste entre lo que el autor viene diciendo. ¿Cómo es posible que el autor le diga a los receptores, tienen que avanzar, dejen ya lo principal, lo que se les ha enseñado, los fundamentos, ya deben crecer, ya deben ser adultos en el Evangelio? Pero él le dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que está diciendo es que ellos van a avanzar y ellos van a crecer es si Dios lo permite, mostrando la soberanía de Dios. Con esto, hermano, el quedarse estancado en este sentido, podemos ver aquí, y es un llamado de atención para nosotros, que es muy posible que muchos hermanos que se hayan quedado estancados con las doctrinas principales o con las doctrinas que se les ha enseñado una vez, conocieron el Evangelio, o no, hermanos, muchas personas, para hacer la aclaración, es muy posible que no pertenezcan a Cristo.
y que vivan creyendo que son cristianos y nunca jamás han nacido de nuevo. Porque el autor dice que van a avanzar, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Los hermanos van a avanzar según la soberanía de Dios. Si Dios les permite que avancen, si Dios les permite que crezcan, ellos van a avanzar. Esto es lo que el autor está diciendo. Y por eso, hermano, en este sentido podemos ver por qué el autor nos viene a dar una exhortación y una advertencia en los capítulos del 4 al 5. Vamos a ver los versículos, del 4 al 5 del capítulo 6. Versículos 4 al 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Aquí surgen algunas preguntas. La pregunta es, ¿será que esto es para los creyentes? Muchos argumentan con estos versículos argumentan que la salvación se pierde. Y dicen que el autor de Hebreo está diciendo ahí que la salvación se pierde, porque hay muchas personas que gustan del don, hay muchas personas que saborean los poderes del siglo venidero, hay muchas personas que viven conforme a Cristo y dice que tienen la posibilidad de recaer. Pero creo que el autor nos los aclara enfáticamente y absolutamente a la pregunta de que si un cristiano puede perder la salvación. El autor dice no. ¿Y por qué digo que el autor dice no? Veamos los versículos 7 y 8. El autor dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Miren lo que dice. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ¿qué? El ser quemada. Notemos que en los versículos del 7 al 8 comienza a hablarnos de una tierra que da buen fruto, y hace un paralelo, hace un contraste entre una tierra que da fruto y una tierra que no da fruto. Si nosotros, que ya tenemos en el contexto qué es esta tierra que da fruto y la tierra que no da fruto, es muy posible, es muy probable que el autor haya escuchado el mensaje del mismo Señor Jesucristo o lo haya escuchado a través de sus apóstoles. Cuando el Señor, en la respuesta que le da a sus discípulos en Mateo, vamos allá, a Mateo 13, versículo del 18 al 23, cuando el Señor comienza a explicarle a sus discípulos sobre la parábola del sembrador. Entonces miren lo que dice, Mateo 13, versículo del 18 al 23, dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí viene, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces el autor en este versículo 7 y versículo 8 nos está diciendo que hay personas que por un momento están en el Evangelio, por un momento creen que ellos son de Cristo y disfrutan, los ven alabando, los ven glorificando al Señor, los ven exaltando y aún está predicando, pero después se van. El autor nos hace el contraste en la palabra, hermanos, y con esto nos da un absolutamente no. El cristiano jamás puede perder su salvación, porque el cristiano va a dar fruto a 100 por uno, porque es la tierra que produce
frutos. Eso nos dice el autor. Entonces, en cuanto a la pregunta de que si un cristiano puede perder la salvación, es no. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el autor les habla de esta manera? ¿Por qué él les dice esto? ¿Por qué él les hace ver ahí que pareciese que si ellos no se ponen las pilas, que si ellos no avanzan, que si ellos no crecen en el Señor, pueden perder la salvación? Y nos los va a responder en el versículo 9. Vamos al versículo 9 del capítulo 6 de Hebreos. Y nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿a quién le dice? A la iglesia, a los receptores, a los que están escuchando su mensaje. Él les dice que son ¿qué? Amados. ¿Amados por quién? Por el Señor. Son amados por el Señor. Él les dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen ¿a qué? A la salvación. O sea que el cristiano está persuadido. La palabra persuadido lo que quiere decir es que el cristiano está encaminado, que el cristiano, el Señor lo va a llevar con fuerza, lo va a arrastrar con fuerza y lo va a llevar de una manera que el cristiano no puede desviarse, porque él está persuadido de cosas que pertenecen a su salvación. Está concentrado, está tan concentrado en su salvación que no puede mirar ni a diestra ni a siniestra, sino que va mirando siempre al objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Su salvación. Y en cuanto a la pregunta de por qué les habla de esta manera, miren cómo termina diciendo la parte final del versículo 9. Dice, aunque hablamos que lean el versículo 9, la parte final. Aunque hablamos así. Aunque hablamos así. ¿Cómo así que hablamos así? ¿Qué significa aunque hablamos así? Bueno, el autor les viene diciendo que dejando ya los rudimentos de Cristo, que necesitan avanzar en el crecimiento del Señor, en el conocimiento del Señor, que necesitan ser adultos, y les hace una advertencia, no sea que algunos de ustedes, los que no han avanzado, recaigan y estos sean reprobados para siempre. Entonces, Él les habla de esta manera, ¿para qué? Para animar a la iglesia sabiendo que los que son de Cristo se van a persuadir y van a avanzar, se van a despertar y van a seguir adelante. Por eso Él les habla de esta manera. Y no quiere decir que la salvación del cristiano se vaya a perder. Entonces el autor les habla de esta manera, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo para comprobar, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Qué quiere decir? Que estos cristianos sí estaban obrando, sí estaban trabajando. Y la base de que el autor les dice que nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación es porque Dios no es injusto. Y que Dios no va a olvidar todo el trabajo que ellos han hecho. Y miren lo que sigue diciendo. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Versículo 10 estoy. Hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, los receptores de esta carta estaban sirviendo, se estaban portando como cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban dando buenos frutos. Estaban mostrando frutos de arrepentimiento. Estaban mostrando frutos de arrepentimiento. Pero ¿por qué el autor les habla de esta manera y les dice que se despierten, que avancen, que sigan adelante, que crean en el Señor? El versículo 11 nos lo responde y nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud ¿hasta el qué? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la posibilidad está en que hay muchas personas, o había muchas personas en esta iglesia que no estaban mostrando la misma solicitud, que no estaban obrando en amor, que no le estaban sirviendo a la iglesia, que se habían quedado estancados, que se habían quedado ahí en lo principal, en lo inicial. Entonces Él quiere, mire lo que dice, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin, hermano. ¿Por qué hasta el fin? ¿Por qué la Biblia acá muchas veces nos habla a nosotros de un fin? ¿Por qué la Biblia nos dice hasta siempre? Es que hay un fin, hermanos.
Hay un fin. Y el autor nos muestra que ese fin va a venir en el capítulo 11 y capítulo 12 de Hebreos. Que Jesucristo va a venir a consumar tu fe. Que Jesucristo va a venir a consumar tu fe. Entonces el autor quiere que la iglesia permanezca, que la iglesia avance, que la iglesia crezca en conocimiento, que la iglesia crezca en madurez. Y este es un problema que tenemos nosotros hoy en día en nuestras iglesias, hermanos, que se presentan. Vemos a muchas personas que cuando inician su evangelio, ¿cómo crecen? ¿Cómo avanzan? De una manera impresionante. Estas personas comienzan a servir en la iglesia. Estas personas comienzan a predicar el evangelio. Estas personas comienzan a dar testimonio a sus familiares y a todo el mundo. Y podemos decir, hermanos, que son contados con aquellos que Hebreos 11 comienza a decir en la lista. ¿Qué pues diremos? Dice el autor de Hebreos. Si hablamos de Sansón, de David, imagínense, David no lo incluyó. No lo incluyó dando ejemplos de David. Porque son muchos los ejemplos que tenemos. Una pregunta, hermano, para reflexionar es, ¿estás avanzando en tu cristianismo o sientes que tu cristianismo ha estado estancado? Todos los que te rodean pueden ver en ti un ejemplo de aquel que está esperando a Jesucristo, de aquel que está esperando a su Señor diariamente. Y para vergüenza nuestra, hermanos, se los digo, así como dicen, pues vamos al versículo 1 nuevamente del capítulo 6. Miren lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 cosas nos dice que son el fundamento de la doctrina de Cristo. Pero la pregunta es, los que estamos aquí ya conocemos plenamente la doctrina del juicio de Dios. Ya sabemos qué es eso, cómo va a ser el juicio. Ya sabemos completamente y conocemos y tenemos la base de la doctrina de la resurrección en nuestras vidas. Ya sabemos todo acerca del arrepentimiento. Ya sabemos todo acerca del bautismo. Estamos claros nosotros en esto, hermanos. Esto era lo que les pasaba a la iglesia que estaba recibiendo. Que habían algunos hermanos que ni estas cosas, ni estas doctrinas bases las tenían claras. Y eso pasa en nuestras iglesias hoy en día. La gente no tiene un ánimo por crecer en el Señor. La gente no tiene ánimo por leer la Biblia todos los días. La gente no tiene ánimo de orar. La mayoría de las personas en las iglesias hoy en día se levantan, hermanos, sin siquiera orar, sin siquiera dar gracias al Señor, sin siquiera saber si ese día van a partir. No saben nada, hermano. Se acuestan, hermano, y se acuestan sin darle gracias al Señor por el día. Las personas no mantienen un devocional. Las personas todos los días se enfrascan en sus quehaceres. ¿En qué me toca para mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Cuáles son mis negocios? ¿Cuáles son mis cosas? Y no quiero decir que esto sea malo, hermanos. Pero es el Señor prioridad en nuestras vidas. Es tu Señor prioridad en tu vida. Por esto, hermano, todo aquel que tiene prioridad en el Señor vive conforme a la fe de Hebreos. ¿Por qué? Porque Él lo está esperando. Él está esperando que Cristo venga algún día a consumar su fe. Y quien vive conforme a la fe de Hebreo, hermano, permanece y persevera en las doctrinas del Señor. Por eso el autor le hace la advertencia y el autor comienza a animar a sus oyentes. Hermano, vamos a terminar este sermón concluyendo diciendo esto. Hay muchas personas que desean avanzar. Hay muchas personas que quieren buscar las cosas del Señor. Pero al final se dan cuenta que no han podido avanzar. Y al final se dan cuenta que están estancados. Pero la Biblia nos muestra, hermano, desde el principio hacia el fin, que todo aquel que siente ese deseo de avanzar en el Señor es porque el Espíritu Santo, primero, le está poniendo eso en su corazón para que avance. Pero muchas veces, hermano, las estrategias y los métodos que utilizamos nosotros son carnales. Y por eso nos quedamos estancados.
Entonces quiero decirle que la fe duradera, la fe que es en Cristo, la fe de la tierra que produce al 100%, hermanos, es una fe que perdura hasta el final. La fe temporal se marchita y muere. Y la verdadera fe se constriñe en el creyente a vivir para su Señor. Y cada creyente ve que lo que hace, que todo lo que puede hacer por Cristo no es suficiente. Yo hice algo por Cristo hoy, esto no es suficiente, quiero hacer más. Quiero hacer más. Esto tiene el cristiano en su corazón. Y la santificación de aquel cristiano es un resultado inseparable o una consecuencia inseparable de la regeneración. La regeneración es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo de Dios viene a la persona, lo toma, lo atrae a Cristo, le muestra la condición pecadora que tiene y le muestra la solución. Eso es la regeneración. Y de ahí en adelante esta persona va a vivir consecuentemente a esa regeneración porque va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Quien no muestra fruto, quien está estancado y que siente que no ha avanzado en Cristo, hermano, es necesario que nos revisemos, como dice las Escrituras. Y la santificación depende en gran parte del uso de los medios espirituales. Cuando hablo de medios espirituales o los medios de gracia, me estoy refiriendo a la lectura bíblica, a la oración, al crecer en fe, a la predicación, el que nosotros, hermanos, ejercitemos nuestro cristianismo. Y sobre todo, hermano, que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debes vivir cada día esperando a Jesucristo. Por eso los que viven esperando a Jesucristo no dejan de congregarse, como dice Hebreos 11:10. Así que termino, hermanos, diciendo lo que dice Efesios 5. Versículo 5 dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.